Muy buenas tardes, habla Miguel Vélez, director editorial de Infoquorum, y esto es el onceavo, el 11º programa de la Internacional. Me acompaña en esta ocasión Emilio López Maitorena desde Berlín. Emilio, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches, Jackie. Pues sí, sí, ya buenas noches. Y pues nada, hay que platicar. Vamos a platicar esta semana de dos temas nada más. El primero, vamos a empezar con la reforma, la entrada en vigor de la reforma al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el decreto del 17 de abril, el cual autoriza por decreto la creación del padrón de usuarios de telefonía móvil, que además, bueno, pues tiene varias aristas, pero en concreto, la parte polémica y preocupante es que este padrón, además de contener datos personales de archivo, es decir, te pide tu CURP, te pide tu nombre, te pide tu dirección, todo eso, además pide datos biométricos, es decir, huellas dactilares, registro del rostro y me parece que iris de la persona que quiere usar un servicio de telefonía móvil. Esto ha sido polémico por varias razones. La primera es que este tipo de legislación se ha parado tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Eh, Se está comparando con el tipo de registro que se lleva en Emiratos Árabes Unidos, que, pues, como sabemos, es una monarquía constitucional. Eh, pero, pues, eso no, pues, vaya, no es una democracia, pues, por decirlo de una manera. Y en otros lados donde realmente hay pues regímenes autoritarios y totalitarios. Esto, el presidente López Obrador lo justifica diciendo que es parte de su estrategia de combate a la violencia y el crimen organizado mediante el uso de la inteligencia y no mediante el uso de la fuerza. Eh, la mecánica es la siguiente: uno va a adquirir, y no nada más adquirir, uno tiene que renovar su contrato o su línea telefónica móvil, su celular, eh, y tiene que proporcionar estos datos al proveedor, es decir, Telcel, AT&T, no me acuerdo qué otros hay. Creo que Movistar ya no existe, ¿no? No, bueno, eh, en fin, a los proveedores, a los carriers famosos, y estos a su vez le turnan la información a el Instituto Federal de Telecomunicaciones para su resguardo. ¿Y lo que opinas de esta polémica reforma? Y ahorita voy con mi opinión. Caray, Miguel. No, pues yo no entiendo muy bien cómo llegaron a esta idea para empezar. ¿Cómo se les ocurrió esto? No sé si tengan más datos. O sea, ¿a quién se le ocurrió esto? Porque parece como un refrito de algo que se había intentado atrás, antes, pues, con Calderón, según tengo entendido. Es correcto. Pero digo, vaya, qué tiene que estar buscando la 4T con una ley de este tipo? Que digamos, más allá de que tal vez en una, no sé, en un estado diferente, vamos a dejarlo así primero como estado-nación diferente y luego digamos un estado de la realidad diferente tal vez, como un estado de la historia diferente, podría llegar a ser una innovación técnica interesante. Eh, no sé cómo se puede creer que esto va a tener algún resultados, los resultados que se esperan, vaya, o sea, eh, tiene demasiados problemas, ¿no? O sea, desde que, a ver, o sea, desde el hecho de que estén centralizados tantos datos y tan personales y tan personalizados, ya puede ser problemático si no se tiene confianza en las capacidades institucionales para protegerlos de hackeos, de lo que sea, para empezar. A mí, por ejemplo, aquí la semana pasada me hice un test aquí en un lugar para ver si tenía corona y mi gran sorpresa, unos días después me llegó un correo de que no, pues que nos hackearon y que perdimos todos los datos y pues estése con cuidado.
Y es una sensación pues bien fea, así claro. como, carajo, uno se pregunta, ¿para qué demonios tenían que sacarlos todos? ¿Sabes? Entonces, eh, sí, precisamente, digamos, en esta cuestión del test, uno se puede llegar a preguntar, ¿para qué necesitaban todos mis datos? No, pues porque solo puedes hacer un test gratis a la semana, lo que sea. Aquí uno se puede preguntar, o sea, ¿para qué quieren mis datos para que yo pueda acceder a un teléfono? Sí, pues que para que haya un registro, para que no se utilice para el crimen, pero no tiene muchos fundamentos, me parece ese argumento. Por eso, sí, mi pregunta es un poco como, ¿a quién se le ocurrió esto? Y si, o si es realmente como una falla de ingenuidad, que me parecería un poco extraño, o si acá hay realmente no sé si malas intenciones o de cómo va esto, no sé cómo entenderlo. Pues sí, bueno, yo creo que es esta, vaya, estamos hablando de un gobierno, ¿no? Entonces es un poco difícil acusarlo de ingenuidad. Yo creo que tiene que ver con justo la misma lógica que han planteado muchas de las reformas, ¿no? O muchas de las leyes de plano nuevas, como es el caso de, por ejemplo, la ley que crea la Guardia Nacional, que le da un Mm, plazo. Sin embargo, hay que entender que eh, todas estas leyes que van hacia seguridad y, pues sí, de principio me parece que es equivocado desconfiar de ellas, pero de principio. Ya después, bajo el escrutinio, pues sí hay cosas que no se sostienen. Eh, por ejemplo, pues sí, la Guardia Nacional, en el actor político, ¿no? La Guardia Nacional, por ejemplo, está su ley, está escrita con una ambigüedad en la cual se dice puede ser el mando de la Guardia Nacional un civil, ¿no? Hoy es el caso que no lo es, el mando de la Guardia Nacional es el mando militar. Pero este mm, puede ser este modulador que da la posibilidad no relativa de que puede ser o no puede ser, pues cambia todo el esquema, ¿no? Y eso en la práctica política, mm. ¿qué significa? Lo dejo como pregunta, ¿qué significa? También, ¿qué significa el hecho de que también la ley de la Guardia Nacional tiene como el plazo de operación para situaciones de emergencia nacional 5 años, hasta 5 años, ¿no? Pero también puede ser prorrogado ese plazo de operación. Entonces, no hay candados suficientes. Mm. Básicamente es la institucionalización de una acción ilegal, que también es surge en el sexenio de Calderón esta cuestión, esta cuestión de sacar al ejército a las calles, y López Obrador, bueno, Peña Nieto no hizo nada al respecto, y López Obrador nada más está metiéndolo dentro de un marco legal. Y eso tiene ventajas, por supuesto tiene ventajas. Una de esas ventajas es, pues digamos, el uso excesivo o letal de la fuerza, ¿no? Cuando se hizo una ley o sea, junto con la de la Guardia Nacional, de proporcionalidad de la fuerza, del uso de la fuerza, que establece los parámetros de interacción entre las Fuerzas Armadas, en este caso la Guardia Nacional o la Policía Federal, o las fuerzas del Estado en general, y el crimen organizado o alguna situación de conflicto, no nada más el crimen organizado, y los parámetros en los cuales ellos pueden o no escalar la fuerza física, ¿no? Desde la fuerza física, la contención, la restricción, etcétera, hasta la fuerza letal. Entonces, eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque no existía el más mínimo esbozo de esto, ¿no? ¿Cuál es otra ventaja de tener este marco regulatorio? Por el simple hecho de que exista es que ya hay un parámetro de operación. Y esto lo que significa es que si se comete un abuso pueden ser juzgados en cortes tanto civiles como militares. Eh, o sea, uno entiende que políticamente la realidad pues no distingue, ¿no? Pero en la ley eso es otra cosa. En la ley, si el ejército está fuera, digamos, para nosotros. Pero la ley, si el ejército no tiene capacidades de estar afuera, entonces aunque esté fuera de la realidad, pues la ley no tiene cómo operar. Entonces ese tipo de cosas tienen sentido. Sin embargo, en esta ocasión, eh, pues no, yo tampoco le veo el caso. No le veo el caso porque
es de nuevo para mí un planteamiento de, como decías, como le decías, el estado de las cosas, ¿cómo lo acabas de llamar? El Estado, pues pensaba primero otro Estado nacional, tal vez, pero no, pero y luego como si otro Estado de la realidad, simplemente, sí. Sí, tiene que ver con eso, con el estado de la realidad contra las presuposiciones de la ley, ¿no? La ley, pues sí, puede ser benéfica, puede cumplir sus objetivos en tanto discurso, pero no hay que olvidar que el estado de las cosas, de lo real, eh, nos excede, ¿no? Tan es así que, bueno, acabas de contar esta situación en la cual en Alemania, cosa que en el imaginario no solo mexicano, mundial, hay una seguridad, etcétera, etcétera, Es- responsabilidad, esa gobernanza, pero también es cierto que también ocurren hackeos ahí y en todos lados. Sí, o sea, y en este caso es una banalidad, ¿no? Porque digamos que es un centro cualquiera ahí de tests, pero te imaginas como el interés que existe precisamente, además cuando se tiene pues, un padrón tan amplio. Eh, vaya, sí, es realmente casi que hasta temerario en las circunstancias en las cuales se encuentra un país como México y no solo. Es temerario querer producir algo así, es literalmente estás llamando a gritos aquí al crimen, a que, pues, sí, estás pidiendo problemas. Y más allá de eso, o sea, como método también como del combate al crimen, resulta muy ingenuo, ¿no? O sea, como bueno, a todo el mundo le queda claro que los criminales van a encontrar miles de maneras para saltarse esa extorsión. O sea, en ese sentido, digo, para saltarse estos límites que le quieren poner a la extorsión. Entonces, eh, no, yo no sé, me pregunto también como de qué lugar del gabinete vinieron estas ideas, como en qué lugar del partido o de lo, donde sea, pues nacieron estas sugerencias, porque, digamos, otras partes de la estrategia de seguridad, hablabas de la Guardia Nacional, también complicado, pero digamos, en general, la estrategia en general de la 4T es obviamente acertada porque es muy fundamental, porque entiende que pues, se trata de un problema de, pues, de que para terminar con la delincuencia, de lo que se trata es de erradicar las grandes desigualdades sociales. Entonces, y digamos, precisamente ese es el método que López Obrador también siempre resaltó mucho y que es así, así son donde se dirige su política. Pero pues luego vienen con una innovación de este tipo que es como de casi que es una idea malísima. Y bueno, no sé, o sea, como con respecto a los fines que se han propuesto, luego podemos hablar como de asuntos tales más abstractos sobre el valor de la privacidad en general, etcétera, y si eso no es tal vez también como un concepto demasiado burgués y nos tiene que importar tanto como nos importa o lo que sea, bueno, no sé, es una discusión un poquito más complicada si quieres, pero digamos, aquí esta ley de este tipo sin duda presupone que la gente quiere privacidad y, eh, y pues presupone que supuestamente va a poder cuidar de esto y se trata precisamente de que de poder encontrar a la gente que mal usa estos sistemas, digo, estas tecnologías, lo que es la telecomunicación, pues, pero no, sí, me parece como con respecto al fin que se han propuesto, está muy lejos de la realidad. También tengo estas Eh, como, ¿Mm? déjame que nada más digo una cosa, eh, con respecto a esta cuestión de si la instauración, pero es la cuestión más general, si la instauración en general de un padrón de este tipo puede ser, solo es un asunto negativo, o pues sí puede tener efectos positivos, y tal vez a esto es a lo que te referías un poco también hablando como con este asunto de la Guardia Nacional, es un asunto que puede ser más complejo, efectivamente, y por eso hablaba de esta cuestión de la privacidad en general, y bueno, en general ya toda esta indicación de la esfera digital en nuestras vidas reales. Eso puede llegar a tener algunos usos bastante pues positivos,
pero no sé, no estamos como, no me parece que estemos en una ocasión, sí, para poner esto, en una ecología en la cual una medida de este tipo puede producir algo menos que hasta un empeoramiento del problema, de la situación, sí. Sí, es una perspectiva que no está considerando para nada la ecología real en la cual se está actuando, sí. Sí, totalmente. Eso, sí, a eso me refería con que había una completa omisión del estado de cosas en la realidad, porque, eh, y digamos, no se puede ponernos anarcoindividualistas, ¿no? O sea, no, hay una tendencia, o sea, sí hay una tendencia a instaurar un panóptico digital, o sea, que pueda resolver cosas que, pues obviamente los agentes de seguridad del Estado, de cualquier Estado, no pueden resolver con sus propios ojos, ¿no? Se entiende que esto trae consigo ventajas de qué tipo, pues ventajas del tipo de que pueden encontrar agresores más rápido, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Los famosos centros de monitoreo C4, C5, etcétera. Esa es su función principal. En eso se va pues, todo ese presupuesto que se va a eso. Y bueno, o sea, eso existe ya, es una realidad. Sin embargo, hay creo que una pregunta más de fondo en ese tema es, y no desligada a lo que estamos hablando, es, me parece, la que se está haciendo desde la crítica de las organizaciones civiles a esta reforma, es, ok, sí, López Obrador no nos va a reprimir, ¿no? Ya lo ha dejado como muy claro, que esa no es su vía, pero pues naturalmente no se puede esperar en el régimen y en el sistema político mexicano que eso esté a perpetuidad, ¿no? Entonces, no sé si es una sobreestimación por parte del gabinete del observador y por parte del mismo presidente de la estabilidad del sistema político mexicano, es decir, en este contexto, pues sí, ahora tenemos un presidencialismo fuerte, por decirlo de alguna manera, pero eso no siempre ha sido el caso antes y no podemos pretender que siempre lo sea, por un lado. Por otro lado, basta con mirar otros lugares que tienen justo ya unas capacidades tecnológicas muy importantes en materia de vigilancia, ¿no? Es el caso de Hong Kong, es el caso bueno, en general el sureste asiático, ¿no? Uh -huh. Donde ya hay, y hay a su vez tensiones sociales asociadas a las capacidades técnicas del Estado. En el caso de China, eh, se anunció hace unos años la reanexión de Hong Kong a la República Popular China, cosa que ha causado, o bueno, causó por buena parte del 2018 y 19, protestas masivas, tensiones muy fuertes entre la juventud hongkonesa y el régimen. Eh, y eso tenía que ver con las torres 5G y la capacidad que aumentada que le daban al Estado chino para mejorar sus sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial en tiempo real, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones sí son las que se anuncian, ¿no? Aquí sin demonizar la tecnología específica, sí hay que tener muy en cuenta que, bueno, la tecnología es amoral en ese sentido. Eh, no, es eso, es una tecnología, un sistema de objetos y de técnicas que han formado una nueva manera de percibir, de conocer en el mundo o de trabajar en el mundo. Eso es una tecnología. Eh, no tienen ideología en ese sentido. O sea, pueden ser creadas Bueno, desde más la o menos, ideología, ¿no? etcétera. Pero, sí, o sea, pero digamos, Entiendo la perspectiva que te das, claro, generalmente, ¿no? Pero digamos, sí, precisamente en todas estas tecnologías de la vigilancia, pues
lo cierto es que también hay una gran, podríamos pensarlo como en términos de infraestructura. Esa es una cuestión que me he hecho algunas veces como pensando en, caray, o sea, si las cosas llegaran a cambiar, igual tendríamos como toda esta serie de infraestructura, para ponerlo en pocas palabras, pues que no nos va a servir, como que no nos sirve como que para nada, porque mucha de ella solo está hecha para como la, para ponerlo en pocas palabras, para la acumulación del capital, Ujú. lo cual quiere decir que está hecha para un cierto tipo de producción. Sí, Entonces, tú no necesariamente vas a necesitar para nada ese tipo de producción. ¿Para qué vas a necesitar tú gigantescas fábricas que produzcan automóviles, por ejemplo, para poner un caso especulativo? ¿Para qué vamos a necesitar aquí en Brandenburg que quieren armar una planta de Tesla? Eh, en ese sentido, ¿para qué vamos a querer eso si en realidad no nos interesa tener automóviles y mucho menos de ese tipo en el claro. futuro, ¿no? Entonces, lo mismo puedes pensar con este tipo de tecnologías. Es como, también sí, sí, claro que pues de alguna manera no pueden ser usadas así o asá, pero hay una cooptación, ¿no? Del desarrollo técnico mismo que se lleva más hacia un lado que hacia otro. Pero Sin bueno. embargo, creo que hay que hablar de la diferencia entre producción e implementación. O sea, definitivamente hay un contexto sumamente ideologizado que apunta hacia cierto tipo de desarrollos tecnológicos y la apuesta justo a, eso, a ese tipo de desarrollos tecnológicos e innovaciones, porque le son funcionales a su modo de producción. Yo me refería más bien a la implementación de estas tecnologías, a pesar de que tengan, pues sí, cierta ideología inmanente en su propia objetividad. Eh, Sí, mira, en la manera en la cual conciben, por ejemplo, las relaciones entre los usuarios, o sea, aquí uh-huh. se concibe, sí, en ese sentido hay muchas maneras en las cuales en las tecnologías mismas están inscritas ese tipo de relaciones De sociales. relaciones sociales, así es. Sí, Pero no tiene por qué ser así. O sea, de no. principio no lo es, de principio son objetos. O sea, yéndonos aún más ontológicamente. Sin embargo, yo creo que aquí la cuestión No, no nos es vayamos más ontológicamente, porque los objetos son solo objetos, eso no está ah. tan claro tampoco. O sea, Sí, no. bueno, no, no, no. Pero vale, entiendo un poco esta perspectiva, claro, que das de que a fin de cuentas, y es un poco también lo que trataba de resaltar, de decir, no es impensable, yo lo estaba hablando esto con un buen amigo mío que tiene más conocimientos técnicos que yo y que además tiene interés como por China y estos asuntos. eh, y me decían, no, o sea, esto definitivamente sí tiene como unas perspectivas tecnológicas interesantes en sí mismo, ¿no? O sea, esta posibilidad. Pero vaya, los fines tienen que estar establecidos muy claramente para eso y definitivamente un fin como el de la vigilancia para el crimen no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Y lo dijo él también inmediatamente, pues porque el crimen no se resuelve así. El crimen se resuelve aliviando las desigualdades sociales. Las Eh, causas, entonces, las causas del crimen. efectivamente. Entonces, ok, sí, siempre vas a necesitar siempre, sí, cierta infraestructura económica, digo, tecnológica para lidiar con ciertas posibles amenazas, lo que quieras, ¿no? Pero para volver más a nuestro asunto, ¿a quién rayos se le ocurrió implementar esto en México en este momento? Teniendo además supuestamente pues este gobierno del cual tenemos que esperar más que esto, sí. Sí, o sea, igual volviendo a nuestro tema, es sin duda alguna uno de los episodios más, pues eso, neoliberales fascistoides de la 4T, eso sí hay que decirlo, porque además es de nuevo, había una política, como lo acabas de decir al principio, hay una política sensible del gobierno de López Obrador por atacar las causas de las desigualdades y así aliviar la pobreza. Hay una estrategia de la Secretaría de Bienestar por entregar apoyos directos. Se cortó al intermediario, digamos, y se le da hoy a millones de estudiantes, adultos mayores, madres solteras, discapacitados, etcétera, 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 apoyos de todo tipo para que puedan, pues lo voy a decir así porque no me parece que lo puedan arreglar con los apoyos nada más, pero que puedan subsanar o ciertamente palear la situación, ¿no? Ahora, ¿eso es una política sensible? Sí, es suficiente, no, pero bueno,
es, por decirlo así, sensible. Es mejor que criminalizar, simplemente criminalizar la pobreza, que es lo que había venido ocurriendo. Pero ahora sale esto que es completamente distinto. Y tienes razón, la pregunta sí cabe, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? Porque es una apuesta tecnológica. Es como si el algoritmo nos fuera a venir a salvar. O sea, es como Sí, o si sea, son de súper estas cosas neoliberal. donde queda claro que la solución va a salir mucho peor que el problema. Y pues sí, sí. La verdad es que yo sí tendría ahí más curiosidad también me llegué a hacer una pregunta un poco maligna, como eh, ¿qué tiene que, cuál es el rol de Slim en esto, ¿no? Así, ¿existe un rol de Slim aquí? No lo sé. Pero digamos, vaya, porque ¿qué intereses se están defendiendo aquí, a fin de cuentas? Como, ¿quién realmente se va a beneficiar de esto? Aparte del crimen organizado. Sí, bueno, es que además, pues lo ve uno en bases de datos de los bancos que de repente tienen el número de uno y le llaman, y el telemercadeo y cómo conseguiste mi número, que es una base de datos, pero yo no estoy ahí. Sí. Entonces, lo único que se beneficia de esto, en efecto, es estos esquemas de mercado negro. Creo que eso está suficientemente dicho. Y además de esto, ¿quién de las corporaciones se benefician de esto? Pues me parece que el que desarrolle el software primero, el que tenga las capacidades instaladas de esto, ¿no? O sea, creo que Es una lana también lo que va a costar eso, ¿no? O sea, no, caramba. No me he puesto a escuchar con más detenimiento los argumentos que se pueden dar a favor de esto, pero es que es un poco una necedad. Y sí, bueno, sí, eso me parece que es bueno. Hay que ver cómo se desarrolla esta trama. Por lo pronto, se ha anunciado que una de las penas por no renovar pueden ser multas altísimas, y, o sea, por no renovar, digamos, la base de datos con el proveedor y darle estos nuevos datos, o de plano no quererlo. Pues, sobre todo aplica para los que ya tenemos líneas de celulares y mm, queremos seguirlas usando, pues sí se aplican desde multas, hasta, pues eso, cancelación, etcétera, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se desenvuelve esto. Esto sigue en discusión. Eh, Está aprobado por la Cámara Alta, todavía tiene que la Cámara eh, baja. O sea, hay un rollo legal también muy, muy complejo, porque ya se están amparando muchísimas, desde organizaciones mm. hasta compañías, en fin, todavía falta ver cómo se resuelve. Hay ahí como divisiones dentro de Morena mismo, hay gente que esté oponiendo esto. Pues como tal, la oposición no la veo. Yo creo que hay, o sea, seguramente hay, pero me parece que ahí sí está jugando más este asunto de la unidad partidaria, ¿no? O sea, Sí, sí. como ha sido en otros casos de otras decisiones desafortunadas de ese propio, o sea, de Morena, ¿no? Eh, o sea, hay una visión de Estado, no sé si en este caso me parece que para nada corresponde a la realidad, y bueno, hay que ver cómo se resuelve. Eh, Sí. Pasando al siguiente tema, Alexei Navalny. Alexei Navalny, le quieren llamar, bueno, esto lo digo por supuesto desde mi punto de vista, al supuestamente principal opositor, que creo que sí, pero supuestamente principal opositor al régimen de Vladimir Putin, que fue detenido a mediados de enero de este año tras su hospitalización en Alemania, después de un episodio en el cual, aún sin esclarecerse, fue envenenado durante un vuelo comercial. Eh, Ahora que está detenido, o desde que está detenido, se dio una serie de protestas por su detención al arribar me parece que es a Petersburgo, es a donde llegó, o a Moscú. Bueno, fue detenido en el aeropuerto, se dio una serie de protestas. En ese episodio hubo varios detenidos, y esta semana, específicamente el lunes, salieron sus simpatizantes a denunciar que estaba en un estado crítico de salud.
porque lleva 3 semanas de huelga de hambre. Um, y se anunciaron marchas de sus simpatizantes este miércoles, que es cuando Vladimir Putin dio su discurso anual pues, como le dicen, como del Estado de la Unión gringo, o como Ujú. en el caso de México, su informe, pues Putin dio su informe y coincidieron las protestas el miércoles con ese discurso, y el saldo es de cerca de 1.800 detenidos, y en el discurso Vladimir Putin se refirió a... no me quedó muy claro a qué se refería con quienes organizan las protestas, porque para Putin, como para todo jefe de Estado, eh, creo que estaba diciéndolo en varios niveles. No solo estaba hablando de sus ciudadanos, sino de los intereses internacionales o de intereses extranjeros por impulsar la figura de Alexei Navalny, ¿no? Ujú. Porque hay que decirlo, hay toda una campaña internacional desde los Estados-nación, desde los Estados miembros, porque el régimen de Putin libera a Navalny, muy parecido a lo que es o lo que fue la detención de Juan Guaidó en Venezuela, y pues sí veo que hay como un interés también por casi proclamarlo el presidente legítimo encargado de Rusia. Eh, Sí, sí, me así encanta lo esta veo. comparación. Me encanta esta comparación porque hasta es como, hay tal vez como hasta semejanzas estéticas entre estos dos personajes, ¿no? Son como, no sé, porque es lo primero que se me ocurrió cuando lo mencionaste, pensé, sí, son como estos dos hombres, como más o menos bien parecidos, como Youtubers. supuestamente muy derechos, pero bueno, cuando uno empieza a escarbar, uno se empieza a enterar de cosas horribles. No fue hace como un mes que Amnesty, o quién fue, le retiró a Navalny eh, el título de, De embajador de Amnistía no, Internacional. sí, de algo así, Sí, algo porque así. ahora sí, resulta que ahora sí por fin se enteraron de que en realidad Navalny es, pues, racista, Es un racista etcétera, ¿no? nacionalista. Sí, sí, sí. Sí, sí, entonces estamos, todo este asunto como, este asunto del envenenamiento y todo esto me parece como fascinante en el sentido también de que, pues, histórico, ¿no? O sea, como que uno se siente un poco regresado a narraciones de la Guerra Fría, pero, o sea, eh, pero en realidad es como una farsa, ¿no? También me dio a pensar un poco en esta cuestión de, esta gran frase muy famosa de Marx en el 18 Brumario, de que, bueno, las cosas primero pasan en la historia, pasan dos veces que se repiten. Primero como, bueno, eso es de Hegel, y luego Marx lo retoma y Max dice, lo sí retoma. pasan dos veces, pero la primera como tragedia y la segunda como farsa. Em, y pues sí, o sea, como que en la Guerra Fría uno podría pensar ahí todavía en esas narraciones reales de este conflicto, espionajes, envenenamientos, todo, bueno, pues todavía tenía una dimensión trágica porque había como una verdadera pelea ideológica, si queremos decirle así. Pero aquí ya estamos en el nivel de la farsa, donde estamos como, pues tenemos a Putin, que es realmente un dictador, eh, aunque hay que decirlo, bueno, aunque esto también llega a ser frecuente, un dictador con mucho apoyo popular, También, pero sí. bueno, igual es complicado medir ese tipo de cosas por la represión. Pero bueno, digamos, mm, Putin, que vaya, además hay que decir sí dictador, pero no por ello mucho peor que muchas otras figuras a las cuales nadie se atrevería a llamar dictador, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues sí, y del otro lado lo que dice la oposición, la oposición, o lo que Occidente quiere proponer como oposición, que es este tipo Navalny, que también está leyendo, aunque ya pues uno no puede, no sabe ni siquiera en qué creer, porque ya así son los tiempos que corren. Eh, decían que, o sea, sí, Navalny en el cual 5% de los rusos confían. O sea, una figura también sin credibilidad.
Por otra parte, Putin quiere prohibir la asociación más importante en la cual Navalny, que apoya a Navalny, casi casi declararle un grupo extremista y terrorista. Entonces, pues sí, o sea, recuerdo también que en un pasaje de Hegel se habla de que algo que suena un poco contradictorio, que es que cuando un grupo se divide, es una señal de fuerza. Y a lo que se refiere aquí, y como me gustaría que lo pudiéramos interpretar aquí, es que efectivamente tenemos una ocasión donde hay una aparente oposición, pero no hay realmente nadie, a ninguno de estos tipos le interesa a la gente. Y entonces, eso es también lo que, por eso se empieza a volver un asunto como una farsa y se vuelve como con todo este excesivo involucramiento de Occidente y esta excesiva inversión en la figura de Navalny. Y sí que efectivamente recuerda tremendamente a Guaidó, casi casi que Occidente dice, pero sí es clarísimo que todo mundo allá quiere a Navalny, que quiere que haya un cambio de régimen, y luego pues Sí. resulta no. Eh, y sí, entonces, sí, estamos como con esta farsa de Guerra Fría. Es como una farsa de Guerra Fría, pero también, en efecto, No, pues tiene, yo pero que que tiene efectos reales, ¿no? O sea, que tiene consecuencias reales y que efectivamente en esta farsa de Guerra Fría sigue habiendo amenazas, poderes y pues las relaciones con Rusia, de Rusia con Occidente andan mal, sí andan muy, ¿no? muy tensas. O sea, sí, no, definitivo, no, no, pero decía, pero en efecto, me parece que algo muy, muy relevante que acabas de mencionar es esta idea del apoyo popular, ¿no? Del apoyo popular que puede sumar Navalny. O sea, hay una campaña, es que hay que entenderlo y decirlo así a nuestra audiencia, hay una campaña en todos los medios de Occidente, salvo este, yo creo, por querer pintar las protestas en Rusia, en la, a lo largo del territorio, como las más grandes movilizaciones que han habido en Rusia, o sea, sin contar sin contar la revolución de octubre, ¿no? Por supuesto. Pero, o sea, porque eso fue una movilización. O sea, no es por demeritar, no es por decir que no son decenas de miles de personas, que sí son. Y por supuesto que creo que lo que piden es, bueno, uno los escucha en las entrevistas que les hacen. O sea, me parece que no es gente que esté desinformada, creo que es gente que tiene bastante claro por qué quieren que sea liberado Navalny. O sea, hay que distinguir las cosas. Yo creo que sí, que Putin y el Estado ruso se están comportando como unos dictadorzuelos, a pesar de que tengan todo el apoyo de su pueblo, pero se Sí, están comportando como unos dictadorzuelos. Por, por, por esto específicamente, si ha visto uno los videos de Navalny, eh, pues no podría yo llamarle una crítica periodística seria. Eh, Hay algunas cosas que son bastante cuestionables. O sea, esta es la era de los fake news, ¿no? Eh, entonces es muy estrambótico, o sea, mezcla hechos con editorializaciones, o sea, con dejar en ridículo al contrincante, ¿no? Con este recurso retórico. En fin, o sea, hay toda una manipulación de las emociones, ¿no? Pero de eso a que el Estado ruso esté en crisis por culpa de Navalny, me parece una exageración. Yo creo que Navalny es el peón en este juego geopolítico que la derecha internacional, o bueno, por decirlo de una manera, los intereses internacionales están usando. O sea, están usando porque ni siquiera es que tenga tanto apoyo, lo acabas de mencionar, pero es más bien la excusa perfecta para, para atacar al régimen de Putin, para menoscabarlo, para ponerle sanciones, que es lo que están ahorita diciendo los Estados Unidos que van a hacer, si es que Navalny muere en prisión. uh-huh. Y hay una serie de cosas que no sabemos qué tan ciertas y qué tan no. O sea, esto de
había una de las manifestantes, yo solo quiero que a Navalny le den atención médica. Pues sí, ¿no? Vive en un estado, se supone, democrático, etcétera, con un régimen de derechos humanos bastante cuestionable, pero pues que se le dé atención médica. O sea, no creo que esté en el interés de Putin matarlo en la cárcel. No, sería una estrategia un poco Poco se inteligente. menciona, pero poco se menciona que Navalny es el que está en huelga de hambre. O sea, Mm. él es el que está, digamos, procurando y sosteniendo esta situación, un poco martirizándose en esta situación. Está en su derecho, yo creo que sí, pero esta narrativa que quiere construir Occidente, eh, de como si estuviera en el gulag, ¿no? Y no lo está. O sea, Sí. No, además, sí, a la larga luego ya como esta cuestión para Rusia se empieza a volver sí, mucho un asunto de Occidente le quiere dificultar la tarea a Rusia también de comportarse como un estado decente, precisamente a partir de sí servirse de esa figura para sí desestabilizar. Luego podemos estar de acuerdo si está bien o no que lo quieran desestabilizar, pero definitivamente es cierto que sí se quiere desestabilizar al gobierno en Rusia a partir de esta figura y que se lo quiere desestabilizar no porque a Occidente le interese que se establezca la democracia en Rusia, como ya sabemos que no le interesa que se establezca mucho en ningún lado. Entonces, la narrativa de Rusia hacia esto es cierta también, y ese es el problema. El problema es que nos tienen aquí metidos como entre en que nadie dice la verdad, porque a nadie le interesa nada más que sus propios reducidos intereses nacionales, pero todo mundo, bueno, y Rusia ahí lo que le critica más a Occidente es que dice, sí, aunque sea nosotros los rusos, no hacemos como si estuviéramos defendiendo los derechos de la humanidad. Y luego obviamente afirman que no intervienen en otros lugares, pero pues bueno, no se le puede creer. Eh, pero vaya, o sea, en general esa estrategia de Rusia y de China también, de decir, ya basta de que esta payasada, de que estos nos estén siempre haciendo como si ellos defendieran los derechos humanos, y nos pintan a nosotros como los malos, y casi casi que lo que dicen, lo mínimo que pedimos es que nos consideren a todos igual de culeros, como para empezar. Y sí, pues sí, uno no puede negar que es pues sensato, es sensato. sí, o sea, eh, esa manera de autosocavarse también de Occidente es, no, pues es su propia culpa. Y pues sí hay un problema ahí geopolítico que es que a todo mundo le queda súper claro, creo, que es que a Estados Unidos y a Europa no le conviene, no sabe cómo lidiar con el asunto de que hay otras, es muy fácil el asunto de que hay otras potencias globales apareciendo, de que el colonialismo ya no es tan sencillo. Entonces, es súper fácil en cierto sentido la situación, o sea, como que Sí, es muy entenderla no obvio, es. Sí, pero lo que es fascinante es cómo también nos meten en todo este tipo de supuestos conflictos, o sea, no digo que no me importe Navalny, pero sí es un poco como que, bueno, o sea, es que es un asunto que tiene cierta relevancia, pero en realidad tampoco es como el gran conflicto que se nos quiere hacer creer que es. Eh, sí, no, o más está todo lo que está detrás, es eso, el conflicto. O sea, es bien, que creo que tienes lo único razón en que es decirle, interesante ajá, es todo lo que no se dice constantemente. sí. No, y creo que tienes O razón todas las en que la operaciones. situación es, creo que tienes razón en que la situación de hecho es bastante clara. O sea, lo único que hace falta es como audiencia, o sea, como consumidor de audiencia de medios, de estas narrativas, es eh, decir, no, es que eso sí es, o sea, creerlo en términos de, es que sí es que los europeos son colonialistas y son racistas y son culeros y son, o sea, y tienen ese interés de ser una comunidad muy chiquita que profitea, o sea, que genera ganancia a costa de todos los demás. Lo Sí, mismo con Estados Unidos, lo mismo con eso que llamamos el occidente global, sí, o el sea, noroccidente. sí, o sea,
es lo que es, ¿no? O sea, definitivamente es una dimensión que no se puede ocultar, ya, o sea, como que yo siento que sí, no, tratar de dejar eso fuera sí, o sea, hacerse demasiado güey, o sea, es obvio que aquí de lo que se trata sí es de un reacomodo, de lo que ya venimos viendo casi todo este siglo, lo que vamos a siglo, pero cada vez más de una forma más intensa, todo este reacomodamiento de la esfera geopolítica, nuevos centros de poder económicos, y pues sí, o sea, y nos damos cuenta de qué tan indispuestos se encuentran los poderes occidentales a soltar la rienda y no solo eso, sino genuinamente a ponerse a trabajar, a tratar de cooperar para ver si, ya que no pueden ya que no se puede colonizar y ser imperio, pues a ver si, aunque sea por las malas, hacer un mundo que no esté basado así. No, están tan indispuestos a eso que efectivamente nos vemos cada vez en una situación cada vez más conflictiva, donde se empieza a hablar de tiempos de preguerra, ¿no? Y es una gran, o sea, es realmente algo que debería indignarnos, siento, que la manera en la cual la ligereza y la soberbia y sí, la liviandad, sí, simplemente con la que se manejan estos asuntos de política internacional por todos estos países, ¿no? O sea, porque pues nos las van a cobrar a nosotros si esta cosa se llega a salir de control por cualquier cosa. Y no es poca cosa. Sí, no. No, es que esta intervención, o sea, sí es una dimensión definitivamente muy difícil, ¿no? Cuando cuando un personaje de esta calaña, porque ya dijimos, ¿no? Navalny llama a a las personas del Cáucaso, las llama cucarachas, ¿no? Porque son a los cosacos, ¿no? Los llama cucarachas, porque son un poco más morenos en esa región de Rusia. Y así les llama, son sus compatriotas, pero así les llama, ¿no? Entonces, y también defiende, o sea, Navalny no tiene nada de agenda progresista, o sea, no cree o sea, él cree en el libre mercado, cree en el proteccionismo salvaje de la potencia, ¿no? En privilegiar siempre no solo a su mercado, sino que en la medida de lo posible pueda colonizar. Estuvo a favor de la anexión de Crimea. Este, o sea, digamos, es exactamente como Putin, solo que en ese sentido, ¿no? También es homofóbico, o sea, en ese sentido tal vez puede ser que no sea homofóbico porque le conviene a la agenda internacional. Tendríamos que checar ese dato, si lo es o no lo es. Pero lo que lo descubrimos es casi exactamente como Putin. La diferencia es que se le opone a uno de los regímenes más poderosos de Europa, pero además, y bueno, y de Asia, pero además, y de donde se agarra la derecha, o bueno, los intereses internacionales, es en decir que él sí está en contra de la corrupción. O sea, solo por su propio dicho, solo por su propio dicho. No hay nada que respalde este dicho, pero él dice que está en contra de la corrupción. Entonces, bueno, No, y puede además, ser. sí, y además perdón, pero es que es esta concepción como completamente inocente de lo que es la corrupción en los estados capitalistas contemporáneos. Eh, la corrupción es un mal endémico de los estados capitalistas contemporáneos. No es de que si cambias un régimen y luego tienes otro, ya la va a armar sin corrupción. No, es que no va a haber, no es posible que no haya corrupción en estos asuntos. En cierto sentido, hay una corrupción sistematizada, ¿sí? Y desde ahí empieza, desde ahí se da uno cuenta de que qué sentido tiene esto, ¿no? O sea, los conceptos mismos y los fines mismos supuestos que se utilizan para apoyar y criticar, ya te dan a entender de que aquí te quieren tomar el pelo. O sea, sí, y con estas palabras, ¿no? Que supuestamente dicen mucho, no sé, o sea, que en un lugar como México se puede reducir la corrupción,
es más plausible, porque efectivamente aquí sí está fuera de control. Pero digamos, vaya, es una situación como completamente diferente la de un país mucho más colonizado que la de un colonizador. Sí, la verdad, una potencia como lo es Rusia y justo un poder colonial que ejerce sobre todo lo que es Europa del Este. Entonces, sí, En los Estados Unidos no se considera que el sistema de elecciones, como sabemos, del financiamiento de las campañas. las campañas, no se considera que eso es corrupción, pero es claro que es lo que es. Por ejemplo, vaya, o sea, por ahí es a lo que me refiero con ese tipo de asunto sistemático, pero perdón, sí. No, bueno, eso hay muchísimos, ¿no? O sea, si vamos a hablar de, por ejemplo, diferencias en estructuras, en estructuras, agencias del Estado, etcétera, pues sí, hay muchísimas. O sea, apenas ayer estaba leyendo por curiosidad, salió un escándalo, no sé si fue este año o el año pasado, de de que la policía cibernética gringa, el FBI, subió un sitio con pornografía infantil por varias horas para como cierta manera atrapar consumidores, ¿no? Pero no era que tenía hackeado el sitio, un sitio ya existente, ilegal, sino que hizo su propio sitio de pornografía, de pornografía infantil. Y pues claro que es un caso controvertido, ¿no? Ya no leí más, dije, pero de que si se sostenía o no en la corte, porque eso era el equivalente a esto del entrapment famoso, que es pues básicamente atrapar a alguien, o sea, atrapar a un delincuente promoviendo que haya el acto, que consume el acto de delinquir desde el poder, ¿no? O sea, y manipulando al delincuente hacia delinquir para después poderlo atrapar infragante. Entonces eso es como, y eso es Sí, corrupción también. O sea, eso es, digamos, hay mucho que decir. Las zonas de excepción, ¿no? En el caso de claro. Estados Unidos, el caso de Estados Unidos donde no hay, está prohibido, ¿cómo se llama? Apostar, pero en Las Vegas se puede, o está prohibida la prostitución en ciertos lugares, pero se puede en ciertos otros. El caso de Europa no es distinto. Estaba platicando con Gio Sayas, que tenemos que invitar a este programa, que la nueva, que la candidata a alcaldesa de Ámsterdam quiere, quiere hacer dos cosas muy grandes. Quiere prohibir la venta de marihuana a no ciudadanos, o dejarla solo a ciudadanos, y quitar toda la zona de tolerancia, la zona roja, y moverla hacia las afueras de la ciudad. Y bueno, en un debate que luego tendremos sobre eso, si quieren, yo estaba diciendo, pues es que son dos medidas súper pendejas, ¿no? O sea, y la verdad son dos medidas, me parece, que apuestan más por la corrupción que por otra cosa. Mm, Porque toda la argumentación fue, es que estamos hasta la madre de los turistas gringos que vienen a fumar marihuana, o sea, gringos y, bueno, blancos en general, eh, que vienen a fumar marihuana y a consumir prostitución porque en sus países no es legal. Eh, y aquí vienen a hacerlo y hacen un desmadre, ¿no? Pero yo digo, bueno, pues es que esta pseudo solución tampoco aplica porque solo vas a crear un mercado de compraventa de marihuana ilegal y vas a enviar a las prostitutas o a la gente, a los trabajadores sexuales, eh, solo los vas a enviar fuera sí, del ojo del escrutinio público, en donde sean sujetos de extorsiones, o sea, digamos, trata, violencia sistemática propia del capitalismo. O sea, que tampoco es como... sí, no. Sí, no, no, no. Pésima, pésima idea, sí. Creo que estas cosas que están efectivamente imbrincadas, el capitalismo, el modelo de producción-consumo y su relación en cómo se materializa en las realidades sociales, en tanto sociales y urbanas, en tanto
el turismo, por ejemplo. O sea, esto un día tenemos que hablar de ello y creo que con Gio podríamos hablar de eso. Pero creo que tienes razón en regresando a nuestro tema. eh, es un mal endémico de las sociedades capitalistas contemporáneas. Sí, que ese sea como el único de lo que se agarran es terrible. También lo que estamos hablando nada más para, o sea, ¿qué es el lobbyismo? Es una palabra bonita para Para el corrupción. tráfico de influencias. Sí. Sí, o sea, pero bueno, Pues sí, pues hemos llegado al final del programa. Esto fue La Internacional. Yo soy Miguel Vélez y aquí Emilio López Maitona nos acompañó esta semana. Le mandamos muchos saludos a Liz, que me parece que está viajando en este momento a Sinaloa a ver a su familia. Y bueno, a todo el equipo de colaboradores de La Internacional, que ya somos varios. También les mandamos muchos saludos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden dejarnos sus comentarios, preguntas y propuestas en la sección de comentarios de la página de Facebook, suscribirse al canal de YouTube y que tengan muy buena tarde. Emilio, muchas gracias. igualmente, hasta pronto.